Se sabe que los textos originales de la Biblia fueron escritos en hebreo, arameo y griego, por lo que las opciones para accesar a la palabra de Dios eran la traducción oral, aprender alguno de los idiomas y la traducción de la Biblia en diferentes lenguas. Existen varias versiones antiguas, medievales y modernas. Iniciemos con los Tárgumes. Después del cautiverio babilonio y el dominio persa, muchos judíos se quedaron fuera de Israel. Con el paso del tiempo, ya no comprendían de la mejor forma la ley y los libros de los profetas, que se encontraban escritos en hebreo dentro de las sinagogas. De ahí surgieron algunas explicaciones orales del texto, realizadas ahora en arameo. La traducción más antigua de todo el Antiguo Testamento apareció en Alejandría entre los 260 y 150 años antes de Cristo. Se sabe de la realización de 72 traductores, 6 de cada tribu de Israel, y la nombraron la Septuaginta. En el siglo II, cuando el latín sustituyó al griego como lengua internacional, empezaron a aparecer varias versiones latinas. Durante el transcurso de los siglos I y II después de Cristo, las versiones latinas crecieron, por lo que Dámaso encargó a Jerónimo la reproducción de un texto latino estable. A esta versión se le llamó la Vulgata. Incluye ambos testamentos. Se le dio su reconocimiento oficial hasta el Concilio de Trento en 1546. Del siriaco, un idioma familiar del arameo que se empleó en Edesa y Mesopotamia hasta que el árabe ocupó su lugar, se desprendieron las versiones de Diatas Aarón de Tasiano. La siriaca antigua en el siglo II después de Cristo. La siriaca peshita en el 4 después de Cristo. Filoxenia, principios del siglo. Palestina siriaca entre el 4 y el 6 después de Cristo. Entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, el idioma de los cristianos egipcios primitivos era el copto. Estos cristianos realizaron la reproducción de la Biblia en varios dialectos coptos. Además de estas versiones, también encontramos la gótica en germano antigua, la armenia, georgiana, de los pueblos antiguos cerca del Mar Negro y del Mar Caspio, y alfonsina. Son obras del rey Alfonso X, con la colaboración de moros y judíos. Escribió obras en las que la lengua castellana se fue limpiando el estilo. De esta forma, la Biblia también influyó en la evolución de nuestro idioma. Existen también traducciones de judíos en los siglos XIV y XV. Existió un gran auge de reproducciones. El rabino Salomón, convertido forzado a convertirse al catolicismo en 1497, realizó una traducción paralela, una columna de la Vulgata o otra traducción hecha directamente de hebreo, la llamada Biblia de la Casa de Alba, que constaba de un lujoso códice de vitela hermosamente ilustrado y caligrafiado, fue realizada por el rabí Moshe Arangel. Otra traducción es la del Santo Oficio, realizada por el judío Martín de Lucena, que se encuentra perdida en las persecuciones. Aunque en 1498 los reyes católicos decretaron la deportación de los judíos, en su exilio siguieron con la reproducción de traducciones españolas de Antiguo Testamento, publicadas principalmente en Holanda y Suiza en 1516. Erasmus finaliza su traducción del griego. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán en 1522. En 1527, la Sagrada Biblia de Quiroga fue en regalo al rey Felipe II. Era la traducción de la Vulgata al español. Por su parte, en 1535, William Tyndale publicó su traducción en inglés, siendo la mayor influencia para las versiones posteriores en este idioma. En 1535, Miles Coverdale también publica su traducción al inglés dedicada al rey Enrique VIII, por lo que en 1537 la Biblia Coverdale es la primera en imprimirse en Inglaterra. En ese mismo año se produjo la Biblia de Matthew, basadas en las Biblias Tyndale y Coverdale. En 1539, con autorización del rey Enrique VIII, Coverdale presenta la Gran Biblia. Básicamente combinó su trabajo con el de Tyndale. Después de los 3 siglos de represión bíblica, en donde se limitó en demasía la elaboración de nuevas versiones, sin embargo se mantuvo la producción de algunas fuera de España,
como fue el caso de John Top Atías y Jerónimo Vargas, patrocinada por el duque Hércules II Ferrara. Produjeron la Biblia Ferrara en 1553. Con la reforma se desprende una clasificación que podríamos llamar Biblias protestantes en español, en donde Juan Valdés, en el siglo XVI, tradujo los Salmos, Romanos y Corintios. En 1547 se tradujo el Nuevo Testamento bajo la influencia de Francisco de Encinas, quien dedicó su traducción al emperador Carlos V con la cita de Josué 1:8, como consejo para todo gobernante. Entre los años 1556 y 1557 se publicó en Ginebra la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, quien dedicó toda su vida a la difusión de la palabra de Dios. Además de esto, dejó todos sus bienes al morir para que fuera impresa una Biblia completa en español. Perseguido por la Biblia tradicional, Casidoro de Reina imprimió en Basilia la Biblia del Oso en 1569, que es la primera versión en castellano completa, realizada sobre textos originales. Se le llamó así porque en la portada se encontraba impreso un oso, que como miel de un panal, como las palabras impresas. Isaías 40. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aunque existía una gran censura de los libros, se conoce que varios centenares de estas Biblias entraron a la península ibérica entre los años 1570 y 1630. En 1602 apareció en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia del Oso, revisada por Cipriano de Valera, con el título de la Biblia. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, revisados y conferidos con los textos griegos, hebreos y con diversas traslaciones. Conocida como la Biblia del Cántaro, a la que también se le realizaron revisiones posteriores en 1862, 1865, 1874, 1883, 1890 y en 1909. Entre 1582 y 1610 surge la Biblia de Douay-Rheims, católica, traducción directa de la Vulgata al inglés. En 1611, un grupo de eruditos nombrados por el rey Jaime publicaron la gran versión Reina Valera autorizada en inglés. Finalizando la Edad Media, la lectura de la palabra de Dios en una lengua que no fuera griego, hebreo, latín o caldeo se prohibió, por lo que se entró en la persecución de la palabra durante los siglos XVI y XVIII. En julio de 1757, la prohibición que se había firmado durante el Concilio de Trenio, aunque demoró 25 años más para que esta ley fuera llevada a cabo en Castilla y Aragón. Durante el lapso de 1784 y 1808, incluyendo el inicio de la Guerra de Independencia Española que abarcó de 1808 a 1814, surgieron 26 nuevas versiones. Posteriormente, aparecieron versiones protestantes y en 1922 se editaron 52 versiones católicas. En 1923, surge la versión hispanoamericana del Nuevo Testamento, realizada por una comisión de traductores designados por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, en conjunto con la Sociedad Bíblica Americana. James Moffat realizó una traducción completa al inglés moderno. En 1931 se publicó la Biblia Smith Goodspeed, una traducción del inglés moderno, combinando el Antiguo Testamento, preparado bajo la dirección de J. M. Powys Smith, y el Nuevo Testamento que realizó Edgar J. Goodspeed de la Universidad de Chicago. La persecución evangélica seguía la península ibérica, por lo que aún después de la Guerra Civil y en 1940 se confiscaron y destruyeron 110.000 ejemplares. Para 1956 aconteció el mismo hecho, pero 35.000 ejemplares del Nuevo Testamento y Salmos fueron los calcinados. Además, la incautación y censura se mantenían. En 1941, la versión Confraternidad. La revisión del Nuevo Testamento fue publicada bajo el patrimonio de la Cofradía Episcopal de la Doctrina Cristiana, respetando la versión Douay-Rheims Chayonner, basada en la Vulgata Latina. La Sagrada Biblia en 1944, realizada por Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto, es la primera realizada por traductores católicos romanos directamente de los idiomas originales. Reeditada por la Biblioteca de Autores Cristianos entre 1945 y 1949, se realizó una traducción completa elaborada por Knox basada en la Vulgata Latina, autorizada por la jerarquía católica de Inglaterra y Gales.
En 1952 se publicó la versión estándar, revisada en inglés por un grupo de eruditos americanos patrocinados por el Concilio Nacional de Iglesias de Cristo. Saliendo del contexto español, las publicaciones de nuevas versiones se siguieron realizando, como en 1960 la revisión Reina Valera. Esta es de suma importancia por el retoque idiomático, dejando atrás palabras y expresiones anticuadas. La Nueva Biblia en inglés es una traducción realizada por un grupo de eruditos ingleses designados por un comité que representa a las iglesias protestantes de Gran Bretaña y representantes de la Universidad de Oxford y Cambridge. En 1966, Nuevo Testamento, conocido popularmente como Dios llega al hombre de las sociedades bíblicas. En 1967 se publicó la Biblia de Jerusalén, traducción directa de los idiomas originales que sigue el modelo de la versión francesa. Traducida del italiano en 1968, se imprime la Biblia de Editorial Labor. En 1971 se publicó la versión moderna, de la que se desconoce el nombre del autor. Al siguiente año, el Nuevo Testamento viviente fue traducido por Juan Rojas y otros, basadas en la versión inglés, The Living New Testament de Kenneth Taylor. En ese mismo, la Biblia latinoamericana es la edición pastoral para Latinoamérica, traducida por un equipo dirigida por Ramón Ricciardi y Bernardo Urrault, que fue posteriormente corregida en el año 2004. En 1973 y 1986 se publicó la Biblia de las Américas, Nuevo Testamento, realizada por The Lockman Foundation. En 1975, la Biblia de Editorial Herder fue impresa y en ese mismo año se publicó también la Nueva Biblia Española, dirigida por Luis Alfonso Scocker y Juan Mateo, siendo esta una traducción directa de los textos originales.